¿Cuántos alguna vez han sentido la necesidad, se han sentido tristes y no saben por qué? ¿Verdad? Hay muchas veces que uno se despierta mero nostálgico. Uno se despierta con mucho temor, con mucha angustia. Ni siquiera quisiera salir de la cama. Quiero bajar un pie de la cama. Si bajo con el pie izquierdo me va a ir mal. Si bajo con el derecho me va a ir peor, decimos, ¿verdad? Entonces mejor no bajo, me quedo aquí. Uno tiene mucho miedo a las cosas. Pero quiero decirles que cuando nosotros leemos la Biblia, encontramos mucha fortaleza en esa lectura. Y cuando viene esa lectura y queda en nuestro corazón, quiero decirles que esa misma palabra nos va a ir guiando. Por eso el salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Para qué sirve una lámpara en la noche? Vamos a ver, chino, ¿para qué sirve una lámpara en la noche? Para alumbrar, pero tu camino, ¿verdad? Para que no te tropeces, para que no te caigas, porque máxime si uno no conoce los caminos, ¿sí? Ahorita los caminos de Xenacoj están bien pavimentados, gracias a Dios por eso, ¿verdad? Están trabajando nuestras autoridades, agradecemos a ellos eso. Hace unos 20 años, 25 años no era así el asunto. La mayoría de las calles de Xenacoj estaban como esa parte donde nosotros bajamos ahorita, esa parte de Chicente, donde está esa entrada que conduce a Aguascalientes y a Chicente, que entra. Es una subidita, pero está terrible. Así eran la mayoría de calles de Xenacoj hace unos 30 años. Había necesidad de una lámpara, un candil, una linterna. Y cabalmente, como dijo el chino, es para que nos alumbre. Pues la Biblia dice que la misma palabra de Dios toma esa función cuando nosotros no sabemos qué hacer, cuando todo se vuelva oscuro, tenebroso, como que sentimos que no tenemos para dónde agarrar. Dice que la lámpara, la luz de la palabra, nos empieza a alumbrar qué es y dónde nos vamos a ir. Amén. Por eso es importante leer la Biblia. Nosotros aquí siempre les vamos a fomentar un estudio de la palabra de Dios. Porque es tan importante, tan vital, que sin la palabra de Dios nuestra alma muere. Ustedes han visto las plantas. Para que sobreviva una planta, un rosal, un clavel, un cartucho, una dalia, ¿qué necesita? Agua, abono, cuidado del dueño, por supuesto, que tiene que quitar la maleza, pero lo vital que necesita una planta para vivir es el agua. Y también la palabra de Dios es comparada como el agua, con el agua. Dice como los animalitos claman por el agua. Yo he visto tantos, me da mucha lástima aquí en Xenacoj, porque no hemos cobrado conciencia de que ahí están los perritos, más cuando hace mucho calor, están los perritos jadeando en las calles, tal vez tratando la manera de encontrar un poquito de agua. Y gracias por las personas que dejan una palangana de agua en la calle. He visto las palanganas, hay en varias casas de aquí de Xenacoj, pero lamentablemente las he visto muchas veces vacías. Y los perritos buscan dónde saciar su sed. Entonces dice la Biblia también, cuando nosotros tengamos hambre, cuando tengamos sed, una búsqueda, que no sepamos qué, como que a veces tenemos y no sabemos, pero no hay nada que satisfaga nuestra vida, pues es el momento de volver a la palabra, de volver a la fuente de las Escrituras, donde miramos a ese Dios maravilloso y podemos tener una comunión con Dios, y eso va a saciar y va a satisfacer nuestras necesidades de todos los días. Les cuento que mucha gente busca saciar
o que alguna cosa satisfaga su vida. Pero lamentablemente la gente busca mal, porque se enfoca en los placeres mundanos, como en el alcoholismo, en las drogas, en algún vicio, o por otro lado, pues se enfocan tal vez a placeres como el buscar a un hombre o otra mujer. Todo eso al final no lo va a satisfacer, y antes bien se van a volver peores que antes, porque lo único que satisface la vida del hombre se llama Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a orar en esta mañana por la palabra del Señor que vamos a interpretar. Esperamos en Dios no tergiversar, por eso necesitamos que la mente de ustedes esté fresca, su corazón, y en algún punto, si ustedes pueden corregirme, lo hacen, por favor. Si Dios a través de su Espíritu también les da a ustedes ese conocimiento, pues alabado sea el Señor. Pero vamos a pedirle a Él que nos dé un corazón dócil, humilde, para poder entender la Biblia. ¿Cuántos van a orar conmigo en esta mañana? ¿Amén? ¿Los niños? ¿Vamos a orar? Muy bien. Vamos a orar un momento, pues. Padre, gracias te damos en esta mañana por darnos la oportunidad de congregarnos. Señor, te pedimos, Padre Santo, por la vida de todos nuestros paisanos de Santo Domingo, Xenacó, Señor. Sabiendo, Padre, que esta enfermedad del COVID está siendo propagada y se está multiplicando en muchos lugares. Según lo que nos informa, Señor, hay una segunda ola de esta enfermedad. Te pedimos tu protección, primeramente, mi Señor, por todas aquellas personas que están más propensas, Padre, a ser afectadas por este mal, esta enfermedad. Pero pongo en tus manos, Señor, a todas estas personas que padecen alguna enfermedad y que están propensas, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que fortalezcas la vida de aquellos que están en ese proceso, Señor, de estar una vez más, Señor, recuperando su salud a causa de esta enfermedad. Y aquellos, Padres Santos, que han perdido un familiar a causa de esta enfermedad, Señor, te los ponemos en tus manos para que los fortalezcas, Señor. Padre, no somos inmunes porque somos pecadores, pero danos la oportunidad, Señor, como iglesia, de preservar nuestra vida, Señor, para seguir proclamando tu santo evangelio. En el nombre de Jesús, amén. Señor, también pedimos por el consejo de tu palabra. Este consejo, Señor, que queremos escuchar, que venga de ti hoy, Señor. Sabemos, Señor, que somos seres humanos, que somos falibles, que cometemos errores, Señor. Y esos errores, Señor, también pueden transmitirse a través de la interpretación mala de tu palabra. Y es por eso, Señor, que con la ayuda de tu Espíritu Santo queremos pedirte, queremos suplicarte a que nos ayude, Señor, a interpretar esa palabra. Señor, todos los que estamos aquí deseamos tu palabra, la anhelamos, y ese consejo, Señor, que no falte a nuestra vida el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanitos y hermanitas, en esta mañana vamos a enfocarnos en el capítulo 19, el capítulo 1 de, versículo 19, perdón, capítulo 1 del Evangelio de San Juan, del 19 al 28. No creo que vayamos a terminar de hablar sobre todos estos versículos, pero vamos a iniciar hoy. Amén. Juan capítulo 1, verso 19 en adelante. Cuando lo tengan, dicen amén. Si alguien no tiene Biblia, aquí tenemos Biblias adelante. Por favor, vengan y no tengan temor. ¿Quieren una Biblia para leer? Aquí hay. Tengo versiones Dios habla hoy y tengo una nueva versión internacional. Amén. Voy a leer también la internacional y la Dios habla hoy para ir contextualizando nuestro sermón en esta mañana. ¿Ya lo tenemos? Bueno. Posesionense en el versículo 19 entonces y lo vamos a leer. Lo voy a leer primeramente en la versión internacional, que también les digo, no es una versión diabólica, como algunos dicen.
Es una versión, es una traducción que Dios permitió hacerla y la tenemos, a la cual también nosotros nos toca llegarle y leerla como cualquier versión de la Biblia. Dice acá, versículo 19, dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo Juan, sino que confesó con mucha franqueza y dijo: yo no soy el Cristo. Entonces, ¿quién eres?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy, dijo Juan el Bautista. Entonces, ¿eres el profeta? No lo soy, respondió Juan. Le volvieron a preguntar: entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Cómo te ves a ti mismo? Versículo 23. Yo soy una voz de uno que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor, respondió Juan, con palabras del profeta Isaías. Algunos que habían sido enviados por los fariseos, entonces le interrogaron diciendo: pues si no eres el Cristo, ni eres Elías, ni el profeta, ¿por qué estás bautizando entonces? Versículo 26. Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen, y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Y todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Muy bien. Vamos a dejar la versión internacional allá y vamos a enfocar nuestra mente en el consejo de la palabra. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes que están acá en esta mañana. Vamos a hablar versículo por versículo y vamos a ir viendo algunos puntos interesantes. Amén. Versículo 19, yo quisiera que me lo volvieran a repetir. ¿Alguien de ustedes? ¿Alguien me volviera a hablar o repetir el versículo 19, por favor? Amén. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Ajá. ¿Se acuerdan que la semana pasada terminamos hablando de la grandeza de Jesús, de cómo lo miraba Juan? Es que aquí también ya viene, y hablamos sobre la gracia que sustituye a otra gracia. Y ahora pues pasamos a otra escena donde otra vez Juan el Bautista empieza a dar testimonio acerca de quién es Jesús. Pero en esta ocasión, el versículo 19 nos empieza a enfocarnos de que después de que Juan el Bautista empezó su ministerio, estamos hablando más o menos en el año 26 después de Cristo, que él empieza su ministerio y empieza a proclamar, empieza a hablarles a la gente. Su predicación no era tan aceptada por mucha gente, pero de líderes religiosos estoy hablando, pero la mayoría de las personas sí le captaban al Señor, al mensaje del Bautista, le captaban. Y la mayoría, dice, mucha gente de Jerusalén, de los alrededores de Jerusalén, llegaba a lo que Juan el Bautista estaba estableciendo, a la predicación de Juan el Bautista, y por ende mucha gente estaba recibiendo el bautismo que Juan hacía.
Entonces, eso era un acontecimiento muy grande en Israel. Estaba movilizándose, la predicación del Bautista estaba movilizando a mucha gente, y mucha gente también tenía esa incertidumbre de quién era Juan. Y sobre todo los que estaban como líderes de la religión judía, en este caso los saduceos, los fariseos, los levitas y el Sanedrín en sí. El Sanedrín era una especie de tribunal judío que estaba conformado por 70 ancianos de las diferentes tribus de Israel, y ellos eran los que estaban encargados de preservar el orden tanto en la ciudad, en el pueblo de Israel, y también en los aspectos religiosos. Pero Juan el Bautista, aunque era de familia sacerdotal, no encajaba en el sistema mosaico, podríamos decirlo de esa manera, porque Juan el Bautista era un predicador totalmente distinto, diferente, hasta su forma de vestir. Dice la Biblia que él no usaba las vestiduras de los sacerdotes levitas que estaban en el templo, aunque él por derecho tenía esa cuestión de poder ejercer el oficio de sacerdote en el templo, porque él era hijo de Zacarías, uno de los sacerdotes que estaba ofreciendo el culto al en el templo, cuando le fue dada la promesa de que iba a tener a este pequeño, a Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista nunca llegó a interesarle, podríamos decirlo de esa manera, sino que él, dice la palabra, el testimonio de las Escrituras dice que él creció en el desierto, y dice que su vestimenta no era vestimenta como la de un judío tradicional, de un israelita tradicional, sino más bien su vestimenta era, dice la Biblia que se vestía con pieles de animales. Antes, hermano, nosotros todavía tenemos el privilegio de ya conocer el algodón, todo, en esos tiempos también. Pero la gente más pobre, podríamos decirlo así, ellos hacían sus trajes, su ropa, con esas pieles de los animales que se cazaba y todo, pieles de camellos, tal vez de algún animal bovino, no sé. Pero era de ese tipo que usaba este hombre. O sea, no encajaba en el modelo tradicional de las personas que esperaban cómo fuera un predicador. Aparte de eso, él no se acercaba a Jerusalén, sino que dice la palabra que estaba por Betania. Betania, todavía los comentaristas dicen, bueno, era de Tabara, unos dicen es Betania, pero decía que era un lugar que estaba cerca del río Jordán. O sea, él estaba buscando los lugares que habían agua, porque el enfoque de su predicación era, si las personas se arrepentían, iban a entrar al bautismo. Amén. Y aquí miramos que él ya estaba en su ministerio, estaba bautizando a la gente. Y obviamente, ¿qué pasa cuando pasa algo de esta naturaleza? Cuando viene un acontecimiento de que atrae multitudes, la gente pues va a estar informando, sale la información de un lado para otro, y de una u otra manera esta información llegó a los oídos de los líderes religiosos de Jerusalén. Entonces ellos, con aquella incertidumbre, con aquella cosa que tenían, ¿quién es este? ¿Quién es este hombre? ¿De qué se la lleva? Más que todo es eso. ¿Qué se la lleva este hombre? ¿Por qué es que anda predicando una nueva religión, entre comillas? ¿Por qué? ¿Será que este es el Mesías, es el Cristo, es Elías? ¿Quién es? Entonces, a raíz de lo que estaba pasando, ellos decidieron enviar una comitiva. ¿Saben qué es una comitiva? Una comitiva es
designaron a cierto grupo de personas para que fueran y llegaran hasta Juan el Bautista y le preguntaran lo que ellos querían saber. En esta comitiva, en este grupo de gente que fueron mandados a que le fueran a preguntar, iban levitas, dice la Biblia acá en este versículo que estamos leyendo, ¿qué tipo de personas iban? Sacerdotes y levitas. Pero más adelante también miramos que hay otro grupo también que iba metido entre este grupo, que son los fariseos. O sea, por lo menos habían tres tipos de personas: levitas, sacerdotes y fariseos. Bueno, todos estos pertenecían a la religión judía. Los levitas y los sacerdotes pertenecían a la tribu de Leví. Los fariseos también algunos eran de la tribu de Leví, pero hay algunos, a ellos se les estaba dando se les había dado la autoridad de interpretar las escrituras. O sea, ellos se consideraban que tenían el derecho de decir tú no y tú sí. Ellos, por el simple hecho de decir yo soy el maestro de Israel, ¿quién es este? Por eso es que ellos creían tener la autoridad de ir a preguntar de por qué estaba Juan el Bautista predicando y bautizando y sobre qué base, sobre qué autoridad lo estaba haciendo. Entonces miramos ahí, hermanos, que esta es la escena con que empieza la historia de esta mañana. Entonces dice que llegaron estos hombres y ¿qué es lo que le preguntan a Juan el Bautista? Por favor, alguien que me diga qué es lo que le preguntan. ¿Tú quién eres? Es ilógico pensar, ¿verdad? ¿Quién eres tú? ¿Será que alguien, que nosotros, viene un predicador en el parque y nosotros vayamos como iglesia camino de vida? ¿Quién eres tú? ¿Con qué autoridad podemos llegar nosotros así ahí con él? No. ¿O qué pretendes ser tú? ¿O quién te ha ordenado hacer lo que estás haciendo? Ese es en sí el sentido de esa palabra que están diciendo. ¿Quién te ha ordenado? ¿Por qué haces lo que haces? Pues? ¿Quién es tu autoridad? ¿Y cuál es el propósito por qué estás haciendo esto? Todo eso conlleva esas palabras cuando le dice, ¿tú quién eres? No es que no lo conocían a Juan el Bautista, muchos de ellos ya lo conocían a él. Él nació y nació en Palestina, creció y ya en este punto de su predicación mucha gente sabía y conocía quién era Juan. Entonces ahí, hermanos, lo que está diciendo acá, no están diciendo que no lo conocían, sino más bien el enfoque de la pregunta es ¿en qué nombre estás actuando? ¿Quién te ha dado esa autoridad? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Entonces, era un misterio la forma de la predicación de Juan el Bautista a las personas, a las autoridades judías. Porque ellos entendían que no era parte del selecto grupo de los que lo estaban llamando a que presentara una declaración de que quién era él. Ellos en parte creían que él era un impostor, alguien que no tenía ninguna autoridad para hacer lo que estaba haciendo, mucho menos establecer lo que él estaba haciendo. ¿Saben qué es lo que estaba haciendo Juan el Bautista en ese momento, hermano? ¿Sabe? Hasta en ese tiempo, cuando Juan el Bautista salió a predicar la palabra y a llamar a los israelitas al arrepentimiento, y como señal de ese arrepentimiento tenían que bajar a las aguas para bautizarse, eso era una ofensa para los israelitas, por lo menos a los sacerdotes, a los
eminentes hombres de Israel. Era una ofensa grande, porque hasta esa fecha los únicos que podían hacer eso eran los llamados gentiles, es decir, aquellas personas que habían sido tal vez quisieron abrazar la fe judía, pero no siendo judíos. En este caso, podríamos decir nosotros los guatemaltecos, nosotros los centroamericanos, los americanos, que no tuvimos ese privilegio de nacer en esa tierra de Palestina, y si hubiéramos vivido en ese tiempo, nosotros quisiéramos seguir el judaísmo o la ley de Moisés, entonces teníamos que someternos a un ritual como la que Juan el Bautista estaba sometiendo a los mismos judíos. O sea, los únicos que se bautizaban en ese entonces eran aquellas personas que se arrepentían, pero que no eran judías, como una señal de que habían dejado su vieja vida y estaban abrazando la fe judía. Pero los judíos no se bautizaban de esa manera, porque ellos se creían que ya eran parte y formaban parte del pueblo de Dios. Y algo que ya Juan el Bautista estaba dejando muy claro que no era así. Entonces eso chocaba en la mente de los líderes religiosos de la época y por ende pues les mandaron a preguntar: ¿por qué haces esas cosas, verdad? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Quién te ha dado esa autoridad o quién te ha dado esa enseñanza? Y en cierta manera los judíos también sabían pasajes, hermano, como algunos pasajes del Antiguo Testamento, como unos pasajes en Ezequiel 37 y Zacarías 13, donde habla que el Mesías iba a venir a rociar agua sobre el mismo pueblo de Israel. Algunos interpretaban que el Mesías iba a venir a bautizar al pueblo de Israel. Entonces, por eso es que la pregunta era: ¿quién eres tú? Entonces venían tal vez con la esperanza de que dijeran, que Juan el Bautista les dijera: yo soy el Cristo. Pero Juan el Bautista no les dijo nada de eso. En otras palabras, Juan el Bautista le dice: yo no soy, ni soy digno de eso. Entonces, ¿quién eres? Yo soy una voz que clama en el desierto, que dice: enderezcan el camino del Señor. Esa es en sí la función de Juan el Bautista. En otras palabras, le estaba diciendo a él: yo soy aquella persona que les viene a decir que deben de arrepentirse para esperar la venida del Señor. Eso es lo que les está diciendo Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dice: yo soy uno del que clama. Yo no soy el Cristo, soy uno de los que claman. Pero nos fuimos un poquito adelante. Dice cuando él les dice: ¿quién eres? Él dice: no negó, confesó, no negó y confesó: yo no soy el Cristo. Amén. Juan el Bautista, óigame, pueblo del Señor, en esta mañana. Juan el Bautista, por tan grande que sea, por tan eminente que haya sido este hombre, no es el Cristo. No se le puede atribuir alabanza y adoración como a Cristo mismo. Es triste que hoy en Guatemala, hasta el 2020, se le atribuye más alabanza y adoración a este santo, supuestamente, diciendo San Juan Bautista, y muchos le adoran, le alaban. Pero él dijo enfáticamente: yo no soy el Cristo, y así se debe declarar. Al único que merece nuestra alabanza y nuestra adoración es Cristo Jesús. Punto. Respetando el credo de los demás, pero nosotros creemos, alabamos y adoramos solo a Jesucristo nuestro Señor. Juan el Bautista no tenía problemas con eso.
Él no dijo, yo no soy el Cristo, pero soy un santo. No. Yo no soy el Cristo, pero yo también tengo un derecho en el panteón de los dioses. No. Yo solamente soy una voz que clama. Alguien que no tiene importancia. Alguien que no ni siquiera debe de estar en entrar en escena para quitarle la gloria de aquel que viene detrás. Porque aquel que viene detrás sí merece la honra. A ese yo ni siquiera tengo ese derecho de desatarle la correa de sus sandalias. Porque este sí es santo. Este sí es el Cristo. Este es el que viene como el ungido de parte de Dios, que viene a salvar a la humanidad. Juan el Bautista no tenía problema, por eso Juan el apóstol enfáticamente dice eso. Confesó y no negó, sino confesó. Eso es un juego de palabras en griego, dando un punto enfático, diciendo él que no tenía ningún problema en decir que no era el Cristo. Aunque la gente lo miraba, mucha gente lo endiosaba, mucha gente le decía, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, tú eres el que había sido enviado. No, les dijo él, no. Por eso cuando le hicieron la pregunta a las autoridades, él dijo, no soy el Cristo. No soy el Cristo. Imagínate, hermano, qué humildad. Y eso es lo que debe de prevalecer en nosotros, los que predicamos la palabra. Ahora, qué gran hombre. No. El único que merece la honra y la gloria es Cristo Jesús. Y en la iglesia Camino de Vida, el único que merece la honra y la gloria es Cristo Jesús. No hay nadie más, por tan grande que sea, que Dios levante ministerios acá. No es para engrandecernos, es para engrandecer el nombre de Jesús. Miremos, pues, dice aquí, él yo no soy el Cristo. Y el 21 dice, le preguntaron, entonces, ¿qué? ¿Quién eres tú entonces? ¿Tú eres Elías? Y él dijo, no soy Elías. ¿Y tú eres el profeta entonces? Y respondió, no soy el profeta. Aquí hay dos puntos muy interesantes. Si no interpretamos correctamente este pasaje, rápidamente vendrá alguno y dirá, hay contradicción en la Biblia. Hay contradicción. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista está diciendo que no es Elías. Elías era un profeta, óiganme esto. Fue un profeta del Antiguo Testamento que profetizó al reino del norte, Israel. Elías. Vivió unos 800, 700 años antes de Cristo, un poquito más antes. Pero según profeta, como escrito del profeta Malaquías, dice que antes de que venga el día grande y terrible del Señor, tiene que venir el profeta Elías. O sea, había una profecía de que antes de que viniera Cristo, tenía que venir Elías primero. El problema de la interpretación radica en que los judíos de la época estaban esperando literalmente a aquel profeta que en Primera de Reyes, capítulo 2, fue llevado al cielo en un carro de fuego y no vio muerte. Eso era lo que estaban esperando los israelitas de la época de Jesús. A ese Elías estaban esperando. Pero obviamente Juan no era ese Elías. Amén. Porque claramente dice en el capítulo 2 de Lucas que él vino a nacer de una mujer llamada Elizabeth y que su padre se llamó Zacarías. O sea, no era el Elías del Antiguo Testamento. Si fuera así, hermano, entonces tendríamos que inventar una nueva doctrina que no aparece por ningún lado en las Escrituras. O sea, en ese aspecto, Juan el Bautista dijo, yo no soy Elías.
Aunque Jesús, en el Mateo 11 dice, hablando de Juan el Bautista, declara que Juan el Bautista sí es Elías. Entonces se contradice la Biblia. No, porque literalmente a Juan se le estaba preguntando, el pensamiento de los judíos que le estaban preguntando a Juan, lo que ellos tenían en la interpretación de las escrituras en ese momento, es que si él era el Elías que se fue al cielo, y no era ese Elías. Juan el Bautista no mintió ahí. Y en el capítulo 11 de Mateo, tampoco Jesús miente al decir que Juan el Bautista era Elías. Pero ahorita vamos a explicar eso. Veamos primero lo que dice Mateo 11, 7 al 11. Por favor, vamos ahí. Dice acá, y mientras ellos se iban, Jesús comenzó a decir a las multitudes acerca de Juan el Bautista, que saliste a ver al desierto, una caña sacudida por el viento. ¿Qué saliste a ver? A un hombre cubierto de ropaje fino. Mirad, los que llevan ropas finas están en las casas de los reyes. Entonces, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, dice el Señor. Un profeta, pero es más que un profeta. De este es de quien se ha escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y de cierto os digo que entre los nacidos de mujeres no ha sido levantado uno mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño del reino de los cielos es mayor que él. Pero desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo toman por la fuerza. Versículo 13 y 14. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y aquí está el 14. Y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que estaba a punto de venir. Entonces hay contradicción en la Biblia. El espíritu que tenía Elías, dice, era la función que iba a hacer según Malaquías, es venir a preparar el camino. Él tomó la función, pero literalmente no fue Elías. Ahora, algunos predicadores dicen que Elías va a tener que venir, el verdadero Elías, igual que Enoch, pero yo hasta ahí no llego. Yo me enfoco más en la Biblia. Y si lo logro entender así, a través de la palabra del Señor, a través de la interpretación de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo nos da esa firmeza, entonces podemos declararlo. Pero en este punto, volvamos al punto, dice acá que cuando le hacían la pregunta a Juan el Bautista, ¿tú eres el Cristo? No soy el Cristo. Pero viene otra vez, entonces tú eres Elías. Tampoco soy Elías. Y eso aquí choca en la mente. Si no hay una interpretación correcta, la Biblia se contradice, como dicen muchos. Dice aquí que no es Elías. ¿Por qué Cristo dice que sí es Elías? Claro, porque no entendemos el contexto de la palabra. Literalmente Juan el Bautista no fue Elías. ¿Sí? Él no descendió del cielo, él nació de una mujer, pero sí cumplió la función que dice Malaquías, que iría delante del Señor abriendo el camino. Amén. Veamos lo que dice Malaquías, por favor. Malaquías 4. ¿Estamos? Dice, he aquí, versículo 5, 4, 5. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y tenga que consagrar la tierra al exterminio. Ahí está la función del profeta. Eso lo hizo Juan el Bautista.
Porque el testimonio de los otros evangelistas es ese. Que él tenía que hacer esa función de volver, de reconciliar a Israel consigo mismo para que ese día cuando Cristo viniera, ellos llegaran a recibirlo como su Señor y Salvador. Eso sí, lo hizo el profeta Juan el Bautista. Es más que un profeta, dice la palabra. Lo hizo él. Pero literalmente, físicamente, no era el Elías del Antiguo Testamento. Como los israelitas en ese tiempo estaban esperando. Y lo siguen esperando. Ellos siguen esperando a un Elías. Puede ser que venga, como les digo, pues hay cosas que no han sucedido. Estamos en el proceso de esta historia de la gracia de salvación. Estamos en un punto donde el Señor está recogiendo su mies, pero van a haber algunos hechos futuros que nosotros, como dijeran a los apóstoles, no nos toca saber los tiempos ni las sazones, ni quiénes son los que van a ser los protagonistas. Aunque a través de la palabra ya tenemos algunos indicios. Bueno, volvamos, hermanos, a esto. Entonces miramos, cuando le preguntaron eso, ¿tú no eres Elías? No. Entonces, ¿quién eres? ¿Eres el profeta? Le dijeron. Tampoco dijo. Fíjense que en el Éxodo 14, si no estoy mal, Moisés da una profecía. Decía Moisés, va a venir un día en que Dios va a levantar un profeta como yo en medio de ustedes. Y sucederá que todo aquel que no escuchare la voz de ese profeta, morirá. Pero no sabían quién era el profeta, solo lo definían como el profeta nada más. Algunos pensaban que era Jeremías. O sea, la teología, el conocimiento en tiempo de Jesús variaba un poco en cuanto a eso, ¿eh? Por eso es que le hacían los tipos de preguntas a Juan. Primero, lo más importante, si era el Cristo. Dijo, no. Después vinieron entonces tú eres Elías, el que va a venir delante del Cristo, ¿para qué? Y dijo, no. Aunque sí era. Pero como ellos estaban, su enfoque era que si era físicamente, entonces dijo, no. Porque si no, hubieran confundido Israel. Estamos viendo ahí que ese pasaje lo deja Juan 60 años más o menos después de que sucedió el hecho. Juan escribe en los años 90 y esto pasó en el año 26. Y escribe mucho tiempo después de que se escribiera Marcos, Lucas y Mateo, que describen el hecho de que Juan también es Elías. Pero miramos eso porque Juan no corrigió acá, sino que enfáticamente dice, no soy Elías. ¿Por qué? Porque Juan sabía este enfoque. Y más adelante también dice que Juan, en el mismo testimonio en el Evangelio de Juan, Jesús dice que Juan el Bautista es Elías. En el sentido de la función que iba a tomar. ¿Sí? Enviaré a mi profeta y este va a reconciliar los corazones de los padres con los hijos antes de que venga. Antes de que yo consagre todo el exterminio, va a llegar el día en que todavía los voy a llamar al arrepentimiento. Y esa es la función de Juan. Sigamos un momento. Dice acá, entonces, ¿tú eres el profeta? No. No soy el profeta. Te hicieron así los. Entonces, ¿quién eres? No eres el Cristo. No eres Elías. No eres el profeta. ¿Y entonces quién eres? ¿Y cuál es la respuesta de Juan el Bautista? ¿Qué dice? Versículo 22, si no estoy mal. 23. Bueno, el 22 dice, ¿quién eres entonces para que demos una respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices acerca de ti mismo? Como las preguntas de él, Juan el Bautista era muy tajante, decía no, no y no.
¿Eres el Cristo? No. ¿Eres el líder? No. ¿Eres el profeta? No. No le podían sacar una conversación, pues. Como el chino, cuesta sacarle una conversación. Pero después en el verso 23 le dan una estrategia, una 22, cambian de estrategia a estos hombres y le dicen, entonces, ¿quién eres? ¿Qué dices acerca de ti? Entonces ahí ya no podía responder no, ¿verdad? ¿Qué dices acerca de ti? Entonces tenía que dar una respuesta. ¿Y cuál fue la respuesta de Juan el Bautista en el 23? Vamos a ver. Yo soy el que grita en el desierto, preparen el camino al Señor. ¿Hace otra versión? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Yo soy Juan el Bautista, el que clama en el desierto. No, yo soy una voz, que no interesa su nombre, que no importa quién es, pero soy una voz, que vengo solo a decir lo que se tiene que decir. ¿Y cuál es? Allanar el camino, como dijo el Señor. Miren, hermanos, cuesta mucho pasar por un camino de obstáculos. Amén. En estos tiempos de invierno, siempre nuestras carreteras, hermano, se desboronan las paredes, ¿no? De los muros se desboronan y a veces esa tierra cae hasta la mitad de la carretera, o se inunda la carretera, el anillo regional se inunda siempre, se desborona y ya no pueden pasar los carros. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Sacar, enderezar, allanar el camino. En aquellos entonces las carreteras no son como las de ahorita, pues. A veces pasaban los animalitos, hasta los animalitos, las gentes, les costaba pasar con esas cosas. Entonces había que sacar las piedras, los palos y todo, y liberar el camino para que sea libre, para que pasara. Esa es la idea, pues, allanar el camino. Pero espiritualmente, ¿a qué se estaba enfocando ahí? Estaba diciendo que la gente, hermano, estaba con muchas dificultades, muchos problemas. Y una de las cuestiones es que ellos necesitaban ir preparando su vida, preparando su forma de ser, todo lo que ellos eran, para recibir a Jesús. Y ese era el trabajo de Juan el Bautista. Y era una voz que anunciaba, enderezcan el camino. ¿Ya? Cuando llegaba alguien importante, necesitaban que ese camino estuviera bien. Imagínense si viniera el señor presidente de la República de Guatemala, el señor Alejandro Yamatei, y va a ir a visitar la colonia Chicente allá arriba. Pero miramos que los caminos de ahí, y nuestro señor presidente no puede caminar bien, tiene que usar sus bastones. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Por la inminencia, por la importancia que tiene, arreglarle el camino para que no se tropiece. ¿Amén? Es importante. Cuando llegaba alguien importante, se arreglaba el camino, hasta se ponía enramada en las calles. Por eso cuando llegó el Señor el domingo de Ramos, dice la gente, cuando dice, alégrate, oh Sión, oh hija de Sión, porque tu rey viene montado en una asnía. Y la gente estaba ahí hasta con palmas, con palmeras ahí, recibiendo, habían puesto porque el camino estaba malo, hasta sus alfombras habían puesto, dice. Por eso es la tradición de las alfombras de aquí, ¿va? Ahí ponían sus mantos ahí, para que el Señor ni siquiera se enlodara su pie ahí, pues. O sea, la importancia, ¿va? Esa es la importancia. Pero no estamos diciendo que vamos a hacer alfombra, que es una tradición que no dice las Sagradas Escrituras que se debe de hacer. No estoy diciendo eso, no me van a malinterpretar también, ¿verdad? Entonces, no sé, ahorita sí voy a hacer eso. No,
Mire, pues, entonces miramos acá que dice, yo soy el que les anuncio que allanen el camino. Amén. Allanar es eso entonces, ¿va? Aplanar donde necesita ser aplanado y echar arena o tierra donde necesita, donde hay un bache. Total que quede plano. Ese dice que era un sinónimo de que, ya aplicando al ministerio del Bautista, era un sinónimo de que él necesitaba reconciliar a las personas. El problema es que los israelitas no creían que tenían esa necesidad de arrepentirse, porque ellos creían ser el pueblo de Dios. Ese es el problema. Es como que si nosotros estuviéramos aquí en la iglesia y viene un predicador, arrepiéntanse, o que viniera Juan el Bautista, arrepiéntanse, hijos del diablo, si no se van a ir al infierno. Pues nos quedamos sorprendidos, porque nosotros ya somos cristianos, ya somos, a nosotros ya solo las alitas nos faltan para irnos al cielo, digamos, ¿no? Que viene eso, nos choca. Pucha, ¿y este predicador de qué se la lleva? ¿Y quién eres tú, pues? Puros de aquellas personas que le estaban diciendo a Juan el Bautista, ¿ah? Pero ¿qué tal si viene de parte de Dios? ¿Ah? Tal vez es el último llamado de parte del Señor, que vivamos en una vida de santidad. Era chocante eso. Pero sigamos un poquito más. Dice acá: yo solo soy una voz que clama en el desierto, allanen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Isaías utiliza Isaías 40. Y si usted quiere ver ese contexto en la palabra, Mateo 3:3, Marcos 1:3 y Lucas 3:4, está en la misma. Soy una voz, no soy importante. En otras palabras, no tengo valor a comparación de aquel que viene detrás de mí. Yo solo soy una voz, pero el que viene detrás de mí es el Logos, es la palabra. Por medio de aquel viene la gracia y la verdad. Él es. Entonces, solo tengo algo que decir: enderecen. Yo solo una voz. A mí solo se me ha dicho una cosa que les tengo que decir: enderecen. Solo una cosita, solo eso, solo un mensaje tengo. Enderecen camino a nuestro Dios. Prepárense ante la venida de Cristo. Se acerca. Aquí lo que está diciendo es preparar un camino, es despejar todos los posibles obstáculos. Eso implicaba que se reconciliaran mamá y papá, hijo, mamá, nuera y todo. Estén preparados porque ya viene Cristo. Y es lo mismo hoy en día. ¿Qué pasará, hermanos, si nosotros... ¿Va a venir Cristo otra vez, sí o no? Va a venir. Pero ¿qué pasará si nosotros estamos como perros y gatos en la casa? ¿Y qué pasa? De repente vino el Señor, ¿nos vamos o nos quedamos? ¿Qué dicen ustedes? Nos vamos. Aunque sea peleando, pero nos vamos. ¿Qué? ¿Cómo no, Choco? Por eso es que hay un momento de preparación. El Señor fue enfático y es enfático. Hoy en día el Señor nos está dando la oportunidad de prepararnos. Ahorita que va a venir el Señor, esa preparación debe de ser constante. Dice entonces, aquí ya después vienen, en el versículo 24, ya voy terminando, dice: habían unos fariseos entre los que fueron enviados en la comitiva. Y estos le preguntaron: ¿por qué bautizas si no eres el Cristo, ni eres Elías, ni el profeta? ¿Por qué bautizas? Los fariseos eran los únicos que tenían esa potestad de bautizar. Aquellos que se convertían como prosélitos a la religión judía. Prosélito, ¿qué es un prosélito?
prosélito era una persona que no era judía y que abrazaba la fe del judaísmo, como les digo. Si era un hombre, ese hombre tenía que pasar por el proceso de la circuncisión y luego ser bautizado, como una señal de que había dejado la vieja vida y había abrazado la fe judía. Pero solo se hacía con los que no eran judíos o israelitas, de una nación gentil. Pero la diferencia es, Juan lo estaba haciendo con los judíos. Eso era lo que no cabía en la mente de estos fariseos. ¿Por qué a nuestro pueblo? ¿Por qué? ¿Por qué aquí estás haciendo esto? ¿Sí? ¿Por qué bautizas si no eres el profeta? ¿Y cuál es la razón, la respuesta? Juan ya no dice nada acá y dice, Juan le respondió diciendo, yo solamente bautizo con agua. Pero hay uno que ha sido tomado, que ha tomado sitio entre vosotros, que no conocen. Y él es el que viene después de mí, de quien yo no soy digno de desatar su correa de su sandalia. Aquí hay en los evangelios sinópticos, hablando de Marcos, Lucas y Mateo, dice, viene detrás de mí uno que va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Pero Juan no lo dice. ¿Sí? No lo dice. La respuesta, yo soy uno que solo bautizo con agua. O sea, le está diciendo, mi bautismo es importante, pero no es el verdadero. Solo va a llegar a un punto nada más cuando venga Él. Ahí termina mi ministerio. Ya no más. Por eso hoy en día nosotros no nos bautizamos en el nombre de Juan. No lo hacemos porque no somos judíos tampoco. Pero sí nos bautizamos en el nombre de Cristo. Amén. No solo en el nombre de Cristo, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos bautizamos, porque eso así lo establece el bautismo cristiano. Y lo mismo que Juan el Bautista estaba haciendo, que estaban dejando la vieja vida y abrazando un arrepentimiento genuino, es lo mismo también para nosotros. Una representación de eso. Pero miramos, hermano, que los fariseos estaban interesados en ver esto y pues por causa de tiempo pues ya no vamos a ir más profundo, más para allá, pero lo vamos a iniciar la otra semana o en esta semana. Pero les quiero decir que el Señor Jesucristo en el ministerio de Juan el Bautista siempre fue glorificado el Señor Jesucristo. Voy a cerrar la Biblia. El punto de esta historia que acabamos de leer en esta mañana es que Juan el Bautista, no por ser tan grande el ministerio que él tenía, él no se quedó con nada de ese ministerio. Él hubiera podido decir, sí, yo tengo la autoridad de Elías, así me lo ha dicho el Señor, pero no. Él en su mente estaba engrandecer el nombre de Cristo y así lo hizo hasta el final. De la misma manera nosotros, en cualquier ministerio que Dios nos ponga, nosotros no debemos de endiosarnos a nosotros mismos. Jamás. Porque todo ministerio que Dios levante es para exaltar su nombre. Si lo levanta en la alabanza, si lo levanta en la diaconía, en la oficialidad, en la predicación, en el evangelismo, en todo. Si Dios lo utiliza de dar talento, no es para engrandecerse usted. Es para engrandecer el nombre del Señor y para que colaboremos en la expansión de su reino. Los ministerios están para eso, para perfeccionar al cuerpo de Cristo y también para que las almas sean alcanzadas, hermano.